Guerras en tiempos de paz. La Guerra de los 6 días. La Guerra de los 6 días. La tercera de las 5 guerras árabe-israelíes. Un conflicto cuyo resultado final ya quedó claro desde el principio con el poder de las fuerzas aéreas. Una guerra librada en 3 frentes, todos distintos. El desierto del Sinaí, escenario de tremendas batallas con tanques y la destrucción de todo un ejército. Las batallas callejeras, mayormente urbanas en Jordania, cuando los israelíes luchaban para entrar en la ciudad sagrada de Jerusalén. Y los montañosos altos del Golán, arrebatados al control sirio por bulldozers, tanques e infantería israelíes. El Estado de Israel fue creado por las Naciones Unidas en 1947, cuando dividieron el territorio palestino, de forma que los árabes se quedaron el 45% y el 55% fue para el nuevo Estado judío. Los israelíes consiguieron más territorio cuando la reacción hostil de los árabes desencadenó la guerra. Las 5 naciones árabes declararon la guerra con la intención de estrangular a Israel desde el momento mismo de su nacimiento. Los israelíes lucharon por su propia existencia. Crearon una fuerza de defensa compuesta por unidades dirigidas por oficiales del ejército y basadas en la flexibilidad, el ataque por sorpresa y la innovación. El armisticio de 1949 estableció nuevas fronteras, mayormente en los puntos donde se encontraban los frentes de los ejércitos contendientes en el momento del fin de las hostilidades. Pero el conflicto también generó un número enorme de refugiados palestinos. Unos 350.000 huyeron a Jordania, sobre todo a la zona de Cisjordania. A diferencia de los refugiados judíos, los palestinos no se integraban en los nuevos países que los acogían. Al contrario, se les marginaba en campamentos y eran motivo de descontento para los árabes. Con una paz que no parecía duradera, una revolución en Egipto llevó a Gamal Abd al-Nasser al poder y las posibilidades de que estallara otra guerra fueron mucho mayores. Asumió la jefatura de los ejércitos de Egipto, Jordania y Siria y expresó sin embargo su intención confesada de destruir Israel. Pero los israelíes decidieron atacar primero. Un bloqueo llevado a cabo por los egipcios sobre Tirán provocó la ofensiva israelí, que fue iniciada con el lanzamiento de una brigada paracaidista cerca del puerto de Milla, un punto estratégico. La estrategia israelí consistía en confundir a los egipcios sobre si el ataque era una ofensiva total o simplemente otra incursión de represalia. Ambos ejércitos empleaban básicamente armamento de la Segunda Guerra Mundial en batallas que demostraron el protagonismo que todavía tenían los tanques. La victoria israelí confirmó que los judíos habían formado un ejército eficaz gracias a la experiencia adquirida en la Guerra de Independencia de 1948, un ejército caracterizado por su gran habilidad de adaptación a circunstancias cambiantes. Y el artífice de esta victoria fue el general Moshe Dayan, que repetiría la hazaña de forma más espectacular si cabe en 1967. La estrategia egipcia fallaba por su base. Mantenía fuertes contingentes cerca de la frontera israelí, pero la mayor parte de ellos ubicados en la orilla incorrecta del canal de Suez. Así es como celebraron una victoria, manifestando que habían sido forzados a retirarse bajo la amenaza del ejército británico y francés.
Habían hecho un lanzamiento de paracaídas para defender el canal de Suez que Nasser había nacionalizado recientemente. Unos barcos hundidos quedaron como muestra de lo poco que se había conseguido para pacificar la región. Los asentamientos israelíes fueron atacados, algunos bombardeados, otros fueron el objetivo de incursiones de los fedayines, la guerrilla palestina. El clima de ojo por ojo, diente por diente, fue increciendo con incursiones fronterizas y represalias, y los israelíes se atrincheraron para protegerse. Esto era Jenin, en Jordania. Durante una década murieron 1 millar de israelíes, pero no se sabe a ciencia cierta cuántas bajas hubo entre los árabes. En 1964, un proyecto árabe para desviar las aguas del río Jordán, alejándolas así de Israel, hizo crecer la tensión una vez más, y la guerra estuvo a punto de estallar. La incursión de castigo más importante de los israelíes fue la que tuvo lugar en el pueblo de Al-Samú, en Jordania, con blindados y fuerza aérea. Fue también la primera incursión israelí realizada a la luz del día. Al-Samú había sido una base de vanguardia para los fedayines de Siria para organizar incursiones en asentamientos israelíes en el norte, en Negev, cerca del Mar Muerto. En abril de 1967 se produjo un gran combate aéreo entre los MiG rusos de Siria y los Mystère de fabricación francesa de Israel. Era la respuesta israelí a los bombardeos de la artillería siria. Como pronóstico de una guerra que estaba al caer, 6 MiG sirios se perdieron. Alarmados, los sirios pidieron ayuda a Egipto. Respondieron exigiendo la retirada de las tropas de las Naciones Unidas que ocupaban el Sinaí para controlar la frontera sur de Israel desde la guerra de 1956. A mediados de mayo, el secretario general de las Naciones Unidas, U-Tant, estuvo de acuerdo de forma unilateral con la propuesta, y ello agravó la crisis. 3 días más tarde, 7 divisiones egipcias, con unos 100.000 hombres y 1.000 tanques, se habían concentrado a lo largo de la frontera suroccidental de Israel. Extensos convoyes blindados se movilizaban también en Jordania. El presidente de Jordania, el rey Hussein, estaba más preocupado por su posición ambigua dentro de la alianza de los países árabes que por la posibilidad de que estallara la guerra. En el término de una semana, los ejércitos árabes se habían concentrado a lo largo de toda la frontera israelí, provocando así una crisis de la cual esperaban obtener contrapartidas políticas. Pero a medida que la histeria de guerra de los árabes iba creciendo, Egipto se mostraba incapaz de controlar la crisis, y lo que hizo de hecho fue arrinconar a Israel. Las miles de personas que se manifestaban en la calle estaban forzando al gobierno a actuar contra el Estado que querían destruir desde hacía 20 años. Los israelíes se movilizaron contra lo que se avecinaba como una clara amenaza. Pero el tiempo era de vital importancia. Los israelíes no podían mantener su ejército civil en activo por mucho más de 2 semanas sin poner en peligro su economía. También carecían de profundidad geográfica para librar una batalla defensiva y organizar después un contraataque eficaz. Su única posibilidad era la defensa mediante la acción ofensiva. Para llevar a cabo esta ofensiva, los israelíes nombraron ministro de defensa al general Moshe Dayan. Había sido un combatiente clandestino durante la Guerra de Liberación y había demostrado ser un comandante de batallón intrépido que inspiró el espíritu luchador e implacable y que además ha caracterizado las operaciones militares israelíes. El líder egipcio Gamal Abdel al-Nasser fue el que instigó el comienzo de la guerra, pero subestimó reiteradamente la fuerza y el compromiso de los israelíes al tiempo que exageraba la fuerza egipcia, de tal manera que resultó ser fatal, pues no supo prever las tácticas contra las cuales debería luchar. El rey Hussein de Jordania era el aliado reacio de Egipto, con el temor de ser marginado entre las naciones árabes. Dirigía el ejército más efectivo de todos los árabes, pero fue engañado por sus aliados, perdiendo la mitad de su reino al ser abandonado por Irak y Siria. Hafid al-Assad era el ministro de defensa sirio que vio destruida su fuerza aérea al retrasar la abertura de un tercer frente. Su negativa a prestar ayuda a Jordania provocó un gran resentimiento en el rey Hussein. Mientras que los países árabes movilizaban sus ejércitos hacia las fronteras con Israel, Israel se decidió a lanzar un bombardeo preventivo. Fue encabezado por la Fuerza Aérea que en pocas horas obtuvo plena superioridad en el aire, destruyendo las fuerzas aéreas árabes en tierra.